Bien. Perfecto. Ahí conecté todo. Ahí está. Bueno, entonces, estábamos en esto, factores determinantes, de eso habíamos hablado. Bueno, composición de la persona. Decíamos que para la valoración de la masa, ahí está, valoración de la masa grasa, que habían distintos métodos, que el método corporal resultó relativamente inefectivo en el sentido que, bueno, nos dimos cuenta que el peso corporal no determina la obesidad, porque el peso corporal no está hablando específicamente, no nos mide la masa grasa. Y hablar de porcentajes de exceso de peso, que antiguamente era así, si ustedes, las balanzas en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenían las tablas de peso. Entonces, vos ibas a la balanza, viste, como hay balanzas que tienen todavía, pero ahora tienen de talla y peso para que vos hagas el índice de masa corporal. Pero antes estaba el peso, vos entonces te pesabas el peso que tenías que tener y nada. Y si tenías peso de más, nada, eras obeso, aunque en realidad lo que tuvieras era un edema en el cuerpo. O sea que un edematizado era lo mismo que un obeso. O sea que vos tenías una insuficiencia hepática, por ejemplo, tenías edema y eras obeso. En realidad no eras obeso, era un paciente con edema. Bueno, la idea es entonces valorar la masa grasa. ¿Por qué valorar la masa grasa? Entonces el peso corporal no sirve. Ahora vamos a ver lo que puede servir. Pero entonces lo que tengo que valorar, lo que me sirve, es valorar solamente la masa grasa. No tengo que valorar todo. Tengo que valorar la masa grasa. En ese sentido, podemos considerar al cuerpo humano en 5 niveles compartimentales. ¿Está bien? 5 niveles. De 5 niveles de forma de estudio. Por ejemplo, podemos ver al humano desde el punto de vista atómico. ¿Está bien? Estamos hechos de átomos. Podríamos investigar qué tipos de átomos son los que nos componen. Sabemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero podríamos investigar qué átomos están en mayor medida en cada individuo. Bueno, eso no lo hacemos habitualmente porque todavía no tenemos el método preciso y no tenemos método, porque la resonancia puede ser un método para estudiar esto, pero no tenemos las precisiones y tampoco le encontramos todavía la utilidad específica. ¿Qué quiere decir esto? Si fulanito tiene 2% más de carbono en el cuerpo, no nos cambia la relación con otro que tenga un 3%. Entonces, nada, igual 2% no, tenemos más, pero no importa. Pero voy a que entonces no nos interesa desde el punto de vista compartimental, compartimentalizar desde el punto de vista atómico, por lo menos por ahora. Desde el punto de vista molecular, ¿sí? También podemos investigar una persona desde el punto de vista molecular, con densitometría, como dice acá, con hidroacústica, con pletismografía, con dilución isotópica. Podemos estudiar la composición molecular. Desde el punto de vista molecular, se puede hablar de seco y húmedo, es decir, sustancias agua y sustancias que acumulan agua y seco. Las formas de estudio pueden ser estas que están aquí, no lo usamos habitualmente, y nos puede determinar la cantidad de hidrato de carbono, la cantidad de grasa, de proteína, lo que no nos habla de la distribución de esas cosas. O sea, no nos dice que la proteína, si la proteína es visceral, si es esquelética, no nos dice si las proteínas son enzimas, nos dice la composición general. También eso habitualmente no lo utilizamos, desde el punto de vista nutricional, no tiene eso, tiene
qué utilidad desde el punto de vista del estudio, digamos, desde el punto de vista científico de estudio de composiciones corporales. Después tenemos aún cuando usted puede decir, pero ¿cómo? ¿Y la grasa? Sí, pero la grasa no me dice qué grasa, dónde está, cómo está, no dice, no habla habla de división compartimental en 4 grupos de macromoléculas más el agua. No nos dice si la grasa son vitamina D, no nos aclara. Luego tenemos la masa muscular, que esto tiene otra función, es decir, el estudio de la masa corporal nos sirve para ver el organismo desde el punto de vista de tejido, de lo que consideramos intracelular, de extracelular, o sea, compartimientos, intracelular, extracelular y sólidos como el hueso. Entonces también, pero nada, es otra forma de estudio del organismo. Y luego viene el nivel tisular, que sí es el que nos interesa, porque es del que hablamos ahora. Es decir, el nivel tisular estudia los distintos tejidos que componen al organismo. Es decir, los tejidos, eso en el nivel tisular, y el global también estudia en parte esto, ¿no es cierto? Estudia la distribución de esos tejidos. Entonces, ese es la forma, digamos, ese es a lo que apuntamos. Apuntamos nosotros a conocer los tejidos, porque dentro de los tejidos está el tejido graso y la distribución de este. ¿Está bien? Entonces, los modelos multicompartimentales los mencionamos para que se entienda de dónde sacamos esto de nivel tisular y global. Es decir, estos niveles de estudio están relacionados con una forma de estudiar al organismo, ¿de acuerdo? Que se basan en la compartimentalización. Esta compartimentalización, entonces los niveles previos nosotros no los vamos a comentar, pero comentamos respecto al nivel tisular y nivel global. Respecto de eso, entonces nos interesa estudiar la masa grasa. Valoramos la masa grasa. El peso corporal es un índice, pero no es un índice muy fidedigno de la masa grasa. De modo tal que ha perdido su valor como predictor de cantidad de masa grasa. O como valorador, es un índice que ha perdido un poco por sí solo, estando solo, ha perdido capacidad en la valoración del sobrepeso y la obesidad. Por supuesto, que si usted ve una obesidad mórbida, es indudable que la valoración del peso corporal o sea, se hace relativamente importante, pero en un sobrepeso, no, en una obesidad también puede tener variaciones. Entonces la valoración de la grasa a través del peso corporal, ¿por qué la valoración de la grasa? Porque esa es la que nos sirve para definir sobrepeso y obesidad. Entonces la valoración de esta obesidad con el peso corporal ha perdido cierto valor. Entonces se utilizan otras valoraciones. ¿Qué valoraciones? Bueno, el índice de masa corporal. Ese es el más utilizado. ¿Por qué es el más utilizado? ¿Por qué es el más fidedigno? No es el más fidedigno. Pero es el de mayor facilidad de utilización. Es uno de los más accesibles. Ese, por supuesto, no es el único. Viene asociado con el siguiente, que son los pliegues cutáneos. El índice de masa corporal, entonces, asocia el peso con la estatura del individuo. Si a eso le asociamos los pliegues cutáneos y las circunferencias, con sus índices correspondientes, pliegues cutáneos y circunferencias, entonces podemos tener una valoración a grandes rasgos de la masa grasa de una persona. Es decir, que podemos estimar los excesos con estas valoraciones. Ahora, ¿esto también es fidedigno? Bueno, no es exacto, pero sí nos sirve para el trabajo cotidiano. Y es lo que se utiliza de forma cotidiana. Es decir, de forma cotidiana lo que se utiliza es los pliegues cutáneos, circunferencias, índices, valoración de
de circunferencias y diámetros. Esto es lo que se utiliza de forma cotidiana. Excepto que ustedes estén en algún centro especializado. En centros especializados, entonces se pueden utilizar otras formas de valoración de masa grasa, como son los estudios que sirven para hacer valoración específica de la composición corporal. Y en ese sentido, tenemos distintas técnicas. De estas técnicas, en los lugares especializados se usan algunas, ahora les cuento. Pero igualmente, de uso cotidiano, siguen siendo las más útiles, siguen siendo las antropométricas que vimos antes. De uso cotidiano sigue siendo lo antropométrico. ¿Por qué? Porque son más económicas, son más accesibles, porque dan una forma rápida y fácil de hacer valoración. Ahí ustedes ven, por ejemplo, resonancia magnética. Hacer una valoración de resonancia magnética o una impedancia bioeléctrica cada vez que viene el paciente a la consulta es una cosa que no se hace. ¿Se entiende? O sea, voy a valorar a fulanito, bueno, hágase esto, haga esto, mire, haga esta dieta, este ejercicio, se mueve de esta manera, indicaciones, ¿no? Y vuelva en 4 semanas para hacer una nueva valoración de peso. Bueno, a las 4 semanas viene el paciente, no le voy a hacer una resonancia magnética cada 4 semanas. No, eso no, se cae de maduro, ¿se entiende lo que digo? Las valoraciones se utilizan índices antropométricos, porque no tiene ningún sentido. O sea, en tu consultorio, o en el consultorio donde estés, digamos, en el consultorio, no tenés un resonador magnético, ni podés mandar a hacer una tomografía mensual a un paciente o cada 2 meses. Eso no se hace. Por ahora no lo hacemos. El otro día, hace poco tiempo, hablando con una persona, con una médica del hospital italiano, decía, sí, bueno, hablaba, no sé cómo fue el nombre de lo que se nombró, estábamos charlando varias personas, dice, sí, porque para valorar el peso corporal, sí, ahora se usa, dice, la impedancia, decía ella. Yo decía, sí, la impedancia la puedes usar una vez, pero vos no podés valorar a los pacientes todos los días con una impedancia, ni podés valorar con una tomografía, eso no. Como que hay lugares en donde, por eso le digo, en lugares especializados donde por ahí, sí, entonces se usa esto. No es lo que se usa, sigue siendo la metodología antropométrica. ¿De acuerdo? Tener en cuenta eso. Por ahí después va a ir cambiando, por ahí nada. Pero en definitiva, existen otras formas de valorar que se utilizan más para lo científico que para lo cotidiano. ¿Está bien? Valoración científica para hacer estudios, valoración científica para hacer comparativos, valoración científica para hacer un pormenorizado, pero no de forma habitual. Técnicas que sirven para medir la composición corporal y por ende medición de la masa, porque al medir la masa, al hacer una medición de la masa de la composición corporal dentro de las cosas que voy a obtener va a ser la masa grasa, puedo utilizar técnicas como las que están ahí. La impedancia bioeléctrica. ¿Qué es la impedancia bioeléctrica? Es someter a una persona a una corriente eléctrica de baja intensidad. El sometimiento a esa corriente trae aparejado una transmisión de la corriente, ¿está bien?, a través de la persona. Nosotros somos conductores eléctricos, ¿está bien? Somos bioconductores. Y si no, pueden comprobarlo muy fácilmente. Se dan vuelta ahora mismo, metan los dedos en el enchufe y se van a dar cuenta cómo la corriente pasa a través de ustedes. ¿Por qué se van a dar cuenta? Prueben y van a darse cuenta. Bien, entonces la corriente pasa a través de nosotros. Entonces corrientes de baja intensidad pasan a través de nosotros y tienen manera de pasar a través de nosotros de acuerdo a nuestra composición. A raíz de eso hay tablas que permiten hacer comparativos. Entonces, de acuerdo a cómo va pasando la corriente a través de un individuo, hay comparativos que nos permiten evaluar qué cantidad de corriente pasó del otro lado y qué cantidad no pasó, y eso permite saber una composición corporal determinada.
por ejemplo, una persona que tiene X% de grasa, X% de proteína, X% bueno, los hidratos de carbono tienen poca importancia, de hueso, bueno, tiene esta impedancia. Y otra que tiene otra, entonces tiene otra impedancia. Es decir, que la impedancia compara las formas en que pasa una corriente de forma bioeléctrica a través de nuestro cuerpo. Ese método tiene ciertas imprecisiones. ¿Cuáles son las imprecisiones básicas? Hay dos básicas. La primera es que depende del lugar donde se ponen los electrodos. La colocación de los electrodos, si bien está estandarizada, la modificación de los lugares puede modificar el estudio. Y la segunda, que es más importante, es que la composición corporal del momento puede estar modificada por el agua y entonces pueden haber alteraciones en los resultados por el agua. Entonces, yo tomo mucha agua antes de hacer el estudio y la impedancia bioeléctrica se modifica, porque el agua es un conductor bueno, y entonces, al tener yo mucho líquido, en las horas previas al estudio, me va a dar una composición grasa menor de la que tengo. ¿Está bien? Tiene varios, perdón, disculpe la interrupción, tiene varias como pautas el estudio, como que la mujer no esté menstruando, que se haga antes de hacer ejercicio, no se puede hacer ejercicio vigoroso antes, y hay varios. Todas esas son, claro, por supuesto, cosas que tener en cuenta antes de hacerlo. Y después están modificaciones, cosas que traen modificación directa. Pero por eso, es un estudio que, nada, no es de uso cotidiano. Se hace cuando tenemos que hacer, por ahí estudios poblacionales, o por ahí queremos hacer comparaciones puntuales, entonces ahí sirve. Tiene su utilidad, pero en lo cotidiano, no sé si le ha tocado a alguno de ustedes ir a un consultorio de nutrición, pero esto no es un estudio que le hacen todos los días a nadie, no es un estudio diario, cotidiano, me dice, bueno, por ejemplo, el nutricionista puede estar interesado en saber el estado nutricional y tener un hemograma, un proteinograma, pero en esto no es lo... Sin embargo, digo que es una forma de medición de masa grasa que puede ser utilizada. Después, podemos estudiar también lo mismo, la absorciometría. ¿Está bien? La absorciometría de doble energía también es una forma de evaluación que tampoco, también, lo mismo acá no está la pletismografía, también son métodos que, nada, se utilizan más bien para estudios, se pueden utilizar en centros que se dedican a esto, pero no es lo habitual. El ultrasonido es un método que ese ya es poco invasivo y es fácil de realizar, pero también es un tema, hacer un ultrasonido de todo el organismo de grandes regiones lo hace un método engorroso para la determinación cotidiana. ¿Está bien? ¿El ultrasonido qué es? Es someter a un individuo a el pasaje de sonido en forma de onda y la captación del eco, ¿no es cierto?, por medio de un aparato que lo transforma en imagen. La ecografía, ¿está bien? Una ecografía. Funciona, se emite un sonido y los tejidos devuelven un eco. De acuerdo al eco, se puede identificar la composición de los tejidos que están haciendo eco. Y a raíz de eso uno puede hacer un cálculo, en realidad lo hace la máquina, porque nosotros no podemos hacer ningún cálculo, lo tiene que hacer la máquina de ultrasonido que esté preparada para ello. Determina qué cosa tiene una densidad de agua, qué cosa tiene densidad de grasa, qué cosa tiene densidad de hueso, y entonces puede hacernos una cuentita y nos puede determinar la cantidad de grasa. Bueno, no se usa, pero además tiene el problema de que las ultrasonografías no son métodos, es decir, los ecógrafos tienen transductores, que son los aparatos que emiten
el eco, los transductores son locales, son focalizados, es decir, hay que pasar un transductor por todo el cuerpo, por distintas partes del cuerpo, lo que hace que el método, bueno, sea, nada, no es tampoco del todo utilizado. Se puede utilizar porque no es invasivo, bueno, pero también. Ahora, lo que sí se puede utilizar, que tiene por ahí mayor utilización en el sentido de tener un registro, es la tomografía o la resonancia. La tomografía tiene un problema, que es la exposición a la radiación. La resonancia no tiene ese problema, pero tiene el problema que no todo el mundo puede hacerse una resonancia magnética, porque hay distintos factores que hacen que no se pueda entrar un tomógrafo. Bueno, cualquiera de estos dos métodos son bastante precisos. La tomografía y la resonancia son dos métodos bastante precisos para determinar la composición corporal. ¿Está bien? La tomografía computada y la resonancia, la tomografía es emisión de radiación, y de acuerdo a la forma en que pasa la radiación por los tejidos, podemos determinar cómo está compuesto ese tejido. Y lo mismo la resonancia magnética, de acuerdo a la vibración de los protones, es decir, de los hidrógenos que tiene cada una de las partes de cada uno de nuestros tejidos, se puede evidenciar cuál es la composición de esos tejidos y por ende se puede saber si es proteína, si es músculo, si es tejido graso, es decir, se puede identificar las composiciones de los tejidos por la vibración de los protones que los componen. Bueno, también son métodos bastante precisos, tomografía y resonancia, pero también no son de uso cotidiano. Además, no solamente que no son de uso cotidiano, porque es un tema, imagínate, vos vas mire, quiero bajar de peso, bueno, hágase una resonancia este mes. Bueno, me la hago. Bueno, a ver cómo voy con el peso. Bueno, hágase otra resonancia para... Bueno, nada, no, eso no se usa habitual. De nuevo, para estudios se usa. Son bastante fidedignos, la tomografía y la resonancia son bastante fidedignos, o sea, pueden ser muy útiles, pero el uso cotidiano es un tema. Entonces, vamos de vuelta a lo mismo, terminamos con lo mismo, es decir, medición de la composición de los tejidos y su distribución, ¿hay metodología? La hay. La metodología puede tener mayor precisión que los índices antropométricos, y puede llegar a tenerlo, por supuesto, con un resonador no hay con qué darle, el resonador te dice exactamente las cosas, el resonador te dice qué es grasa, qué es músculo, qué es todo, el resonador nada, no hay manera, nosotros no tenemos con qué darle, con un glicómetro no le ganamos al resonador, pero no le hacemos resonancia todos los días a una persona para saber cómo está su composición corporal. De modo tal, y aparte, pues no se puede hacer por los costos. Yo me imagino a un prepago mandarle a hacer una resonancia magnética diagnóstico, porque hay que poner justificación, valoración de la composición corporal. Bueno, la primera vez pasa, la segunda vez no se lo hace. Le dicen, no, mire, usted no tiene autorizado esto. Nada, por más que tenga voz de 410, 440, que yo, 620, no se lo autorizan porque no tiene sentido. Bueno, entonces, formas versus realidad. ¿Se entiende? Realidad versus ficción sería. La realidad es que lo que se utiliza es lo otro. Por eso tienen que aprender antropometría, y por eso tienen que aprender los pliegues, por eso tienen que aprender índice de masa corporal, por eso tienen que aprender porque estos métodos, ustedes pueden leer esto en algún libro y dicen, ah, bueno, ya está, ¿para qué voy a aprender? ¿Para qué me voy a poner a medir si está todo ahí? No. Es lo mismo, bueno, no sé, con la ecografía, por ejemplo, la ecografía hoy en día, ¿para qué voy a aprender a escuchar un soplo sistólico? ¿No es cierto? ¿Por qué voy a aprender a escuchar un soplo sistólico de una estenosis de una válvula, de un cierre de una válvula, si hoy en día con la ecografía te mide la válvula, el flujo? Bueno, en ese sentido por ahí sería justificado, porque vos podés, para una persona que le escuchás un soplo, le mandás a hacer un ecocardiograma un día, y con eso ya tenés solucionado el problema. Ahora,
hasta ahí estamos. Después no podés mandarle a hacer una ecografía del corazón todos los días porque no tiene nada, nada. Pero por ahí para ese método, para eso podría el método justificarse, pero para medir composición de masa, composición corporal, bueno, nada. Conclusión, los índices antropométricos, la medición del índice de masa corporal, son lo que se utiliza en la valoración cotidiana, en lo cotidiano. ¿Está bien? Perfecto. Por supuesto, con sus errores, obviamente, el índice de masa corporal, ¿qué errores puede dar el índice de masa corporal? ¿Por qué puede dar error? Puede que la persona tenga mucha masa muscular y que por eso sea el aumento del índice de masa corporal el peso, pero eso no quiere decir que tenga exceso de masa grasa. Claro, masa muscular. Puede tener edema. Edemas, claro. Edema. Claro. Circunstancias. Puede haber mucho residuo, ¿Cómo? no sé, ponele, la persona no vació el intestino y puede tener residuos, así que eso también puede Está bien. Es decir, tener modificaciones, un cambio. distintas modificaciones que pueden, pero si uno tiene en cuenta, con la experiencia va aprendiendo y bueno, y ahí va. No necesita hacer una resonancia magnética para ver la composición corporal cada vez que ve a una persona que se tiene que pesar. O sea que la balanza no reemplaza la resonancia, aunque la resonancia es mucho mejor, pero la balanza es lo que utilizamos. Nadie tiene un resonador en su consultorio y nadie va a someter una resonancia magnética a una persona cada vez que se le ocurre que tiene que ver cómo es la masa corporal, cómo es la composición de la masa corporal. Lo mismo el agua marcada, nadie va a someter a radiación de agua marcada a un paciente para saber cómo es la composición de la masa corporal, de la composición de la composición la composición tisular de un individuo. Puedo utilizar agua marcada para una cosa especial una vez, no puedo utilizarlo de forma cotidiana. Entonces, bueno, igual se los cuento, todo esto les cuento, también les cuento con ese agregado de ese comentario. El comentario es, ojo, moderno no significa utilizable, no significa de fácil utilización, no significa qué es lo que se hace habitualmente. Ahora se hace esto, no, sí, se hace esto, pero se hace lo otro. ¿Está bien? Bueno, entonces, determinación, podemos determinar la masa grasa que tiene una persona y eso nos va a servir para determinar la obesidad que tenga esa persona. Una persona también puede pesar más a expensas del peso de su osamenta. Es decir, su hueso puede empezar teniendo una densidad ósea muy grande y la persona tiene como, parece que tiene sobrepeso, pero no lo tiene. ¿Está bien? Entonces, determinación de cómo determinamos la obesidad y el sobrepeso, los determinamos con la medición de la grasa, pero de forma indirecta, con metodología antropométrica y valoración del índice de masa corporal. Al respecto, el índice de masa corporal, por supuesto, sigue siendo el índice más rápido y más cómodamente utilizable, ¿cierto? Y eso, bueno, ya conocen los valores, ¿está bien? 25, 30, 40, eso lo conocen, sí. 25, 30, 40. Sobrepeso de 20, más de 25, más de 30 obesidad, ¿lo conocen? Sí, nutricionistas. No, veo caras como que me miran ahí nada más. Todos tienen que gritar, sí. Sí, yo creo que estamos un poco quemados. Bueno. Todos lo sabemos, profe, quédese tranquilo. Nunca asegure por lo demás nada, porque sí, ya se lo dije alguna vez y se lo repito ahora. Bien. Perfecto. Determinamos entonces la obesidad o el sobrepeso.
Y entonces, ¿por qué nos interesa el sobrepeso? ¿Por una cuestión estética? Bueno, puede ser por una cuestión estética, por supuesto, lógicamente. Quien diga que no es así, está mintiendo. El sobrepeso tiene una cuestión estética importante porque cuando uno se mira al espejo y ve, no sé, los flotadores o ve la masa que sobra, dice, bueno, esto lo tengo que modificar. Si dice eso, es porque, o se dice a sí mismo eso, es porque influye, tiene influencia. Puede tener menor o mayor influencia, por supuesto, no quiere decir que no quiere decir que no puede uno sobrevivir con. Pero más allá de lo estético, tenemos problemas que devienen de la obesidad o que se relacionan con la obesidad. Y ahí tenemos una serie de complicaciones, le llamamos acá, pero una serie de patologías o grupos de patologías que se relacionan con el exceso de grasa corporal. ¿De acuerdo? Y este es nuestro problema. Este es básicamente un problema importante. ¿Está bien? Entonces, la obesidad se asocia, por supuesto, a trastornos o alteraciones cardiovasculares, ¿no es cierto? Mayor predisposición a los infartos, a los accidentes vasculares cerebrales, a las obstrucciones de los vasos sanguíneos, es decir, bueno, lo asociamos a distintos trastornos cardiovasculares. Lo asociamos a insulinoresistencia y diabetes, ¿está bien? Por método, por cosas que hablamos hace un ratito y que las vamos a repetir en diabetes. Lo asociamos a la aparición de dislipidemias, la alteración en el manejo de los lípidos. Alguno va a decir después, que es lo que decíamos antes, bueno, no, pero no todos los que tienen dislipidemias son obesos, ni todos los que tienen obesidad tienen dislipidemias, por supuesto, porque puede haber una obesidad con un manejo de los lípidos adecuado, pero sí se lo asocia. Se asocia a la dificultad en pacientes que ya tengan alguna predisposición, la dislipidemia que estaba a flor de piel, que estaba en la puerta, se manifiesta. Entonces, la aparición de dislipidemias, principalmente las relacionadas con hipertrigliceridemias, pero también con hipercolesterolemias, porque el tejido adiposo también interviene en la producción de lipoproteínas y con esto en el viaje de lipoproteínas a través del torrente sanguíneo y por ende en el manejo del colesterol corporal. Entonces, dislipidemias, alteraciones de la ventilación, por supuesto, la obesidad se asocia con compresión diafragmática, se asocia con modificación de los niveles de dióxido de carbono en la sangre, se relaciona con cosas que modifican la ventilación y por ende el intercambio gaseoso. ¿Está bien? Alteraciones en la ventilación y el intercambio gaseoso. Alteraciones dermatológicas endócrinas. ¿Está bien? Complicaciones dermatológicas como, bueno, desde la aparición mínima de xantomas en la piel, ¿sí? Como aparición de xantomas en la piel, como modificaciones en la secreción sebácea, que modifican también el estado general de la piel, modificación de la secreción sebácea, modificación en la producción de tejido celular subcutáneo. Bueno, modificaciones dermatológicas asociadas con ello, ¿no es cierto? Modificaciones trastornos o sea, trastornos relacionados con la glándula sebácea, o sea, hay patologías que se relacionan con esas modificaciones de las glándulas sebáceas, o con, bueno, también con esto porque no quiero entrar en patologías en particular, alteraciones dermatológicas, endócrinas, las endócrinas, alteraciones del eje hipotálamo hipofisario gonadal, alteraciones en la secreción de insulina, alteraciones en la secreción de glucocorticoides, alteración en secreción de hormonas, de hormonas sexuales.
Alteración del músculo, de alteraciones musculoesqueléticas, sobrepeso, por supuesto, modifica el músculo, pero principalmente modifica el esqueleto. El sobrepeso produce daño en articulaciones, ¿cierto? Hay que sostener un peso mayor, eso trae aparejado modificaciones en articulaciones, especialmente en las de sostén, columna, rodillas, pies, alteraciones, o sea, mayor propensión a la artrosis. Bien. También dice cáncer, eso no está demostrado, pero existen algunas patologías cancerígenas que se las asocia con mayor frecuencia a la obesidad, principalmente a la obesidad mórbida. ¿Eso O sea, se puede ver a la relación del aumento de los radicales libres? Radicales ¿Esa libres, asociación? modificaciones hormonales, sí, puede deberse. Es decir, como no hay una relación directa porque no hay un factor cancerígeno específico que podamos asociar. Pero sí hay algunos cánceres que se asocian con mayor frecuencia a la presencia de obesidad, es decir, que se presentan en pacientes que tienen obesidad. Bueno, esto en realidad es un bosquejo básico. Bueno, también acá podríamos agregar predisposición a la litiasis biliar. ¿Está bien? Esto es un pantallazo de cosas por las cuales la obesidad tiene importancia más allá de una cuestión estética o visual, o una cuestión de dificultades que se puedan presentar de la vida cotidiana de un individuo porque tenga sobrepeso. ¿Está bien? No es que no es importante, digamos, aparecen cosas más importantes que el hecho de que una persona le cueste moverse o que se vea en el espejo y tenga sus cosas, que son importantes también, pero aparecen cosas que tienen una gravedad por ahí un poco mayor, como estos grupos de patologías que están ahí enumerados, para que tengamos en cuenta cuál es la necesidad de apuntar a la disminución del peso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hemos visto un pantallazo de obesidad desde el punto de vista de la fisiopatología. ¿Está bien? Después van a verlo desde el punto de vista de la nutrición, pero desde el punto de vista nutricional, pero desde el punto de vista de fisiopatología hemos hecho un recorrido entonces con este tema. La próxima charla la vamos a hacer el día mañana, a la noche, si les parece, a las 20 o 21. Hacemos Sí, 21. es 20 Yo mejor. prefiero las 21. A las 20. 21, una charlita también, hacemos 2 o 3 modulitos, una charlita, y vamos a hablar hablamos de obesidad, hablamos de desnutrición. ¿Está bien? La charla próxima, mañana a las 21. Ya lo estoy anotando. Bueno, con eso terminamos y listo. Nos vemos mañana a las 21. ¿De acuerdo? Muy bien. Cerramos si podemos. ¿Qué momento? Cerrar acá.